¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez voy a exponer en esta ocasión el segundo trabajo de investigación. Lo que lo que voy a utilizar ahorita es una herramienta, ¿no? O un pequeño archivo para poder detallar y usted me puede entender. Sí, voy a compartir mi pantalla. Ya. Como aquí se puede ver, eh, voy a exponer el tema, ¿sí? ¿Cuál es mi tema? Las patologías en las estructuras hidráulicas, ¿no? Yo soy Añanca Estrada, Jimmy Alexander, curso décimo ciclo, ¿sí? Usted es nuestro docente, ¿no? El ingeniero Armando Carchina Colqui. Pero antes de entrar, vamos a ver qué es una presa. ¿Qué es una presa? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es una presa? Para poder entrar a la patología de esta. ¿Y qué nos dice el concepto? Una presa es un muro fabricado con piedra, hormigón o materiales sueltos que se construye habitualmente en una cerrada o desfiladero sobre un río, arroyo o caudal, eh, con la finalidad de contener el agua en el cauce pluvial para su posterior aprovechamiento de abastecimiento o regado, para elevar su nivel con el objetivo de derivarla a canales de riego o para la producción de energía mecánica, ¿sí? En el cual se pueda transformar. En esta parte, vamos a aprovechar las presas para la producción de energía mecánica a través de la fuerza del agua que genera al momento de caer, ¿no? Aquí podemos aprovechar este tipo de circunstancias, ¿no? Esta fuerza del caudal. ¿Qué más? Vamos a ver la clasificación de la presa según el uso, según su proyecto hidráulico y según su material de construcción. Según el uso, tenemos presas de almacenamiento, tenemos presas de derivación y tenemos presas reguladoras. Vamos a explicar qué es una presa de almacenamiento. Una presa de almacenamiento, como aquí podemos apreciar, se construye para embalsar el agua en los periodos que sobra, para utilizarlo cuando escasea, ¿no? Vamos a tratar de contenerlos en los periodos en el cual tenemos bastante fluencia de agua, ¿no? Y para poder utilizarlos cuando vamos a carecer, ¿no? Esta es la función de una presa de almacenamiento. Tenemos también la presa de derivación. Se construye ordinariamente para proporcionar la carga necesaria para desviar el agua hacia las zanjas, canales u otros sistemas de conducción al lugar donde se va a usar. Aquí ponemos una imagen, ¿no? En los cuales van a tratar de desviar hacia otros lugares en los cuales se puede utilizar, ¿no? Va a tratar de formar arterias. Tenemos las presas reguladoras. Se construye para retardar el escurrimiento en las avenidas y disminuir el efecto de las ocasionales, ¿no? Es una presa bastante usada, ¿no? Más acá en lo que es el Perú se usa ese tipo de presa, ¿no? Que su mismo nombre nos dice, nos va a regular. Según su proyecto hidráulico, tenemos dos tipos de presas, las presas vertedoras y las presas no vertedoras. En las presas vertedoras se proyectan para descargar sobre sus coronas, deben de estar hechas de materiales que no erosionen con tales descargas, ¿no? Como aquí podemos ver, son las presas que van a verter, y las otras que vamos a explicar a continuación son las que no son vertedoras, las que son cerradas, ¿no? Las que no tienen esta característica, las presas no vertedoras. Son las que proyectan que no rebase el agua por su corona. Este tipo de proyecto permite ampliar la elección de materiales, incluyendo las presas de tierra y las de enrocamiento, ¿no? En este caso son presas que van a contener, no van a tener esta característica de poder verter. La clasificación según los materiales. Tenemos las presas de tierra. Constituye el tipo de presas más común, principalmente porque en su construcción intervienen materiales en su estado natural que requieren el mínimo de tratamiento. Es una presa hecha
de manera artesanal, ¿no? Se puede decir, porque no usamos ningún tipo de material de construcción, solamente utilizamos un material natural, que es, en este caso es la tierra. Tenemos la presa de concreto del tipo gravedad, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice se adaptan a los lugares en los que se dispone de una cimentación de roca razonable, sana, aunque las estructuras bajas se pueden establecer sobre cimentaciones aluviales si se construyen en los lados adecuados, ¿no? Su mismo nombre dice, esta presa va a actuar de manera, va a optar por el efecto de la gravedad, en el cual solamente va a trabajar por el precio propio, ¿no? En este caso se pone entre estos dos taludes de roca para que pueda contener. Tenemos las presas de arco, de concreto tipo arco. La presa se habla de los lugares en los que la relación de la distancia entre los arranques del arco a la altura no es grande y donde las cimentaciones en estos mínimos arranques en roca sólida eh, capaz de resistir el empuje del arco. Se pone en esta forma de diseño porque la misma morfología y situación y contexto de la empresa lo va a requerir, ¿no? Eso genera que el agua no pueden, el empuje sea menor o el empuje se disipe con la forma de esta estructura. Aquí podemos apreciar, ¿no? Unas presas de arco, unas presas de arco tipo, unas presas de concreto tipo arco. Vamos a ver también las presas de concreto. Acá veo una pequeña error de tipeo. Vamos a ver este viene a ser las partes de la presa, ¿no? Tenemos el aliviadero. Ya, el aliviadero es una estructura hidráulica destinada a permitir el pase libre o controlado del agua en los escurrimientos superficiales. Tenemos el vaso, ¿no? El vaso es la parte del valle que inundándose contiene el agua embalsada. La toma son estructuras hidráulicas utilizadas para extraer agua de la presa para un cierto uso. También tenemos la coronación, que es la coronación, es la superficie que delimita la presa superiormente. Tenemos descarga del fondo, es la encargada de mantener el denominado caudal ecológico. La cerrada es el punto de concreto del terreno donde se construye la presa, ¿no? Los paramentos son dos superficies más o menos verticales principales que van a limitar el cuerpo de la presa, el interior o aguas arriba, que está en contacto con el agua o el exterior de aguas abajo. Los estribos, ¿qué son los estribos? Son los laterales del muro que están en contacto con la cerrada, donde se apoyan las rocas. La cortina. La cortina es un terraplén de material que se construye de material local, que se construye en el Valle del Río para reparar sus aguas y su geometría. Queda definido por taludes y vermas en una sección transversal, ¿no? El embalse y las compuertas. El embalse es el volumen de agua que queda retenido por las presas y el vaso es la parte del valle que inundándose contiene el agua embalsada, ¿no? Y las compuertas, que son los dispositivos mecánicos destinados a regular el caudal de agua a través de la presa, ¿no? Son componentes que son móviles, ¿no? Lo mismo nombre dice compuerta. Clasificación de los problemas de estabilidad en la presa. Hay tres tipos de problemas que va a generar, que se genere este tipo de estructura hidráulica, ¿no? La estabilidad de tipo estático, la estabilidad del tipo interno y la estabilidad de tipo dinámico. Vamos a describir y vamos a explicar cada uno de estos tres problemas de estabilidad. Primero, la estabilidad del tipo estático, entendiendo por tal necesidad que el coeficiente de seguridad frente a un deslizamiento total o parcial que afecte a la presa o a su cimentación sea aceptable.
bajo las fuerzas mágicas que actúan de una forma permanente, como son el peso de la obra, las fuerzas de la filación y la presión intersticial del agua, que en las diversas circunstancias que se presentan normalmente en la vida de la presa. Este tema está ligado fundamentalmente con la resistencia al esfuerzo cortante de los materiales que lo componen, de una forma menos acusada con la deformabilidad y la impermeabilidad de los mismos. La estabilidad tipo interno, llamada así a la permanencia de la funcionalidad de que cada una de las partes de la presa, en especial la del núcleo, pantalla de impermeabilización, suele tener problemas como la fisuración, erosión externa, pero principalmente la interna o sifonamiento. Preocupan nada más a los técnicos de la presa la dispersabilidad de materiales, su deformabilidad, su colapsibilidad, la geometría de sección y el tipo de contorno de la obra juegan un papel decisivo en su correcto funcionamiento. La estabilidad del tipo dinámico son aquellos en que la simicidad de desplazamiento se ha de tener en cuenta, si bien la mayor parte de las veces está solicitando se transformará en otra de tipo estático equivalente. En casos especiales o importantes es preciso efectuar un análisis verdaderamente dinámico o complemento en la obra, ¿no? La estabilidad del tipo estático es cuando se presenta cuando no hay ningún tipo de movimiento, cuando carece este tipo de fenómeno, ¿no? Y la estabilidad de tipo interno es algo que se produce dentro de la presa, la parte inferior. La estabilidad de tipo dinámico es cuando ya tomamos en cuenta el movimiento y los desplazamientos. Vamos también a describir los software que vamos a usar, en este caso para el diseño de una presa. Tenemos dos software que son muy importantes. Sí, el software, ese líder, el LeaderTen, que se usa para diseñar la estructura de la presa, en el cual se toma empujes, se toma caudales y presiones. Y tenemos el ya conocido programa que para nosotros es familiar, porque ya en algún momento lo hemos usado, que es el SAP, el SAP 2000, que también también se diseña ese tipo de estructura, ¿no? El SAP 2000 es un software que es muy integral, que podemos diseñar desde acero, madera y concreto, ¿no? Las principales patologías que se presentan en las obras hidráulicas. Tenemos dos tipos: las patologías en planta de tratamiento y las patologías en canales, ¿no? La patología de la planta de tratamiento en canales se puede presentar patologías específicas con grietas y o fisuras, red de grietas, manchas de óxido de laminación y problemas relacionados con las juntas de construcción. Y las patologías en canales, en las edificaciones se manifiestan varias lesiones asociadas con envejecimiento físico, la sobreexplotación y la falta de mantenimiento del edificio, entre otros, y provocan la aparición de patologías propias de estas condiciones como humedad, efervescencia, capilaridad, corrosión, desgaste, condensación, desprendimiento, vegetación, parásitas, arbustos y arborescencia, ¿no? Desprendimiento del acero en las losas y la oxidación de algunos de estos elementos, ¿no? Vamos a ver las patologías en las aguas hidráulicas. Vamos a tratar de dividir así, ¿no? En las estructuras hidráulicas, estructuras de hormigón y las tuberías. En las estructuras de tierra tenemos el deslizamiento, que genera cuando la acumulación de agua comienza a ocurrir, comienza a rebalsarse. El asentamiento, que es un fenómeno que nosotros, los ingenieros civiles, ya reconocemos, ¿no? La erosión, que su mismo nombre dice que va a erosionar a través de los cambios pluviales, los fluviales, las filtraciones, el sifonamiento, el agrietamiento y la deformación. En las estructuras de hormigón tenemos estas patologías que son distintas a las estructuras de tierra, como son la corrosión, eflorescencia, desegración, agrietamiento, licuación, fibración, desconchado y carbonatación. En las tuberías tenemos estos cuatro que son lo más restantes, que son la rotura,
en la junta, fisuras en el interior, exceso de compresión y la corrosión. La corrosión viene a ser, se viene a ver, depende de la tubería, depende del material con el cual se está usando, ¿no? Y vamos a dar una pequeña expresión de mi parte, que yo diría, en este capítulo de investigación puedo decidir que mediante la caracterización del estado de la patología de empresas se conocen los distintos tipos y sus partes, componentes, materiales y condiciones a cumplir. También se define la fuente de conocimiento de referencia acerca de las patologías y síntomas para la cortina de tierra, aliviadero y la toma de agua, que permite proponer una forma de diagnóstico y catálogo de patologías, citando diferentes metodologías de diagnóstico que nos servirán como base para elaborar una propuesta para las obras hidráulicas de empresa, determinando a partir de la experiencia acumulada en la modelación de estructura con la posibilidad de caracterizar la modelación de los objetos de obras de empresas tierra, tomando como base tipo de estructura, estados y casos de carga que actúan sobre la estructura para dar solución a los problemas casuales de las patologías presentes, ¿no? Oye, ingeniero, con eso ya concluye mi posición y espero que todo esté claro. Más tarde con todos, ingeniero, y muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, ingeniero Armando. En esta oportunidad le voy a exponer sobre la investigación número 2, que se trata sobre la patología en empresas. Mi nombre es Punera Sarmiento Mireya, y en esta oportunidad le hablaré sobre los diagnósticos de la patología en empresas de hormigón. Para ello tenemos que saber los 3 escalones de diagnóstico, que tiene como definir y manifestar en una estructura que debe ser estudiada cuidadosamente para hallar sus causas y sus formas de la presa. También puede ser para permitir que el ingeniero dé soluciones de aquello. Otra tenemos la sintomatología y su inspección. En ella podemos ver la manifestación de algunos síntomas de anomalías que pueden presentar empresas de hormigón, básicamente de 2 formas, en aspecto morfológico y en aspecto de formaciones. Por ello tenemos primero, como le indiqué, la sintomatología 1, el aspecto morfológico. Dentro de ello podemos ver la fisuración. Fisuración que está respecto a los aspectos morfológicos, que viene a ser la manifestación más clara en la fisuración. Da como también un comienzo de preocupación en muchos casos a partir de la observación de una determinada fisuración. Los ingenieros dan como cuenta a algo de que funciona correctamente, o a partir de aquí se desarrolla un plan de investigación y actuación. No existe una línea de causas que puedan atribuirse a la fisuración. Sin embargo, su aspecto y disposición pueden revelar una gran información del proceso patológico. Como otro tenemos la fisuración orientada. Esta es más compleja, la elaboración de una hipótesis cimatológica que puede ser resultado de diversos fenómenos. Sin embargo, esto sirve para un primer análisis para identificar un estado tensional a diferentes de los casos anteriores, en el que no existían direcciones tensionales. También tenemos la fisuración helicoidal. Este tipo de fisuración se puede apreciar en casos que tengan esfuerzos de torsión al que está sometido una galería. Esta torsión puede ser fruto de muchas causas que interaccionan en un terreno o estructura de una presa. Por ello también tenemos efectos secundarios de la fisuración. Viene a ser como efecto secundario la filtración, debido a que la fisuración puede entrever en ciertos casos que la naturaleza con áridos empleados en la fabricación del hormigón. De hecho, esto puede dar pistas al ingeniero sobre la posible patología.
Este hecho especialmente claro cuando se fabrican los hormigones, ya que con los áridos ricos en sulfuros de hierro están expuestos. Permiten ver el color rojizo del óxido de hierro derivados y suelen indicar problemas de ataque sulfático. Como segunda sintomatología tenemos aspectos deformacionales. En ellos tenemos los movimientos remanentes. Estos se debe a descartar los aspectos más comunes que ocurren en la fisuración y pueden también estar instrumentadas, pero se sigue con las siguientes pautas, ¿no? Definir un proyecto de acumulación, que eso viene a ser parámetros a distribuir precisión y sensibilidad en las presas. Otro es el mapa de los aparatos de medida que tiene que contribuir a dar pistas e interpretar el comportamiento de la presa. También tenemos datos que se han recogido adecuadamente según la fase de obra para poder ser comparables. También los datos de contabilización que permiten la interpretación fácil. En este sentido tiene que ser fácilmente depurables. Como ello, también ocurre efectos secundarios de los movimientos remanentes. Estos movimientos secundarios pueden acompañarse a manifestaciones espectaculares en casos de fisuración, que se pueden observar en efectos casos como en presas, o movimientos que han llegado linealmente para separar dos bloques con coronación. También la extensión viene a ser un papel importante, a pesar que los síntomas que presentan una presa se puede basar a casos presentados de a veces problemas con los subyacentes, de imputable indirectamente, que conviene seguir un patrón de intención que permitan descartar causas. Los 4 pilares básicos serían la formación geológica, la cantera, si es accesible, la obra de entorno y la propia presa. También tenemos la campaña experimental, que viene a ser la primera hipótesis del comportamiento a paso de la verificación que consiste, ¿no?, del hormigón, de la propia presa, como sus áridos y de la roca de matriz de la cantera. Dentro de ella tenemos la campaña de extracción, que viene a ser representativa a un fenómeno que crea o sea factible a la presa, puesto que tiene que servir para muchas evaluaciones. Por lo que respecto a esta campaña de extracción, los testigos de hormigón se puede decir que la elección de su ubicación responde a 4 criterios. El primer criterio sería la zona geométrica de la presa, es decir, si se extraen más cerca de parámetros de la galería. Otro sería el estadio del territorio de la zona de analizar. El número suficiente también sería de taladros para el ensayo que se realizará, y la garantía representativa del hormigón analizado. Como otro también tenemos la constatación, que son métodos numéricos que vienen a dar aspectos de diagnóstico que rodean a un análisis de una patología descriptiva, a partir de una hipótesis plasmada a través de una expresión y ensayo. Dentro de ellos tenemos una pequeña introducción al estudio numérico de la patología.
Existen numerosos métodos para hacer un estudio numérico del comportamiento físico, tales como los métodos diferentes finitos. También tenemos los métodos de volúmenes finitos y los métodos de elementos finitos. Tradicionalmente, estos problemas mecánicos están muy estudiados desde el punto de vista de muchos trabajos realizados en empresas. Y el método más utilizado sería el método de los elementos finitos. Sin embargo, todos estos métodos citados son tan solo como una herramienta que tiene que ser nutrida, ¿no?, correspondiente a los modelos analíticos de comportamientos de cada de sus partes. Los métodos de los elementos finitos vienen a ser desarrollos teóricos en ecuaciones que dan un balance a la cantidad de movimientos y también conocidas como ecuaciones de equilibrio interno. En notación ocurre en empresas. Las particularidades de los métodos en el campo de préstamo. Esta suele pretender calcular el estado tensional de una presa mediante el método de los elementos finitos que se puedan dar. Básicamente en dos casos diferentes, ¿no?, que tienen una correspondencia con los principales tipos de presa: la presa de gravedad y la presa de materiales sueltos. Y también las presas de arco, gravedad y de presas como bodegas. El caso bidimensional es también un caso de presas de gravedad y presas de material suelto, ya que el comportamiento estructural es típicamente bidimensional, haciendo análisis teóricos de la sección contenida en un plano de simetría, únicamente en un plano de sección, y el comportamiento va incomparado con un componente tridimensional. Cuando más se aleja la sección, ese comportamiento se denomina deformación plana. Por último, tenemos el caso tridimensional. Es el razonamiento como lo indiqué anterior. No sirve para presas de arco de gravedad o presas de bóvedas. Luego, el cálculo no podrá simplificarse en este nivel. En el caso de presas de arco de gravedad, el efecto distribuye tensiones que dan clave a los estribos, generando un mecanismo tridimensional en efecto de un arco. Las presas de bóveda son dobles o incluso triple curvatura, generando un modelo completo en distribución de tensión que se realiza en todas las direcciones, tanto como los estribos como la cimentación. Bueno, mi apreciación sería la siguiente, ¿no?, que en este capítulo podemos describir los métodos que se consideran convenientes para conseguir un correcto procedimiento de diagnóstico en patología referido a empresas, aportando asimismo un estado principal de aspecto experimental de cálculo que se han utilizado de forma directa en varias ocasiones. En esta forma, la descripción sigue la cronología habitual de un proceso de diagnóstico en el campo de presas. También se puede inspeccionar y ver que las obras o la parte de ellas será como un objetivo de estudio, trazando estrategias que realicen en el diagnóstico. Como reconocimiento del entorno en que se encuentra ubicada y con una determinación de sus características fundamentales, que constituyen los puntos claves de esta etapa de trabajo, que es los diagnósticos de patología. Eso es todo, gracias. Ingeniero, buenas noches. Y bueno, continuando con nuestros temas, con lo que son las patologías de los intereses. Mi persona les va a hablar sobre lo que son las patologías de presas de tierra. Soy el alumno de Elmer Moscoso Arevalo,
lo que se quería hacer con presas y centrales eléctricas. Docente ingeniero Armando Calcina Colqui, y yo soy de 10º ciclo. Tenemos como una introducción para empezar a decir qué funciones debe tener estas presas, ¿no? O cuál es la función de las presas. Como anteriormente creo que mi compañero explicó los tipos de presa o los diferentes tipos que puede dar de acuerdo a la estructura y también de acuerdo a la cuenca por donde se sitúa la presa, ¿no? De acuerdo viendo el tema de lo que es la economía, el presupuesto, todo ello, viendo todo ello y la seguridad nacional también, que embalsar, tener acumulado una gran cantidad de agua es un riesgo bastante alto, bastante vulnerable, ¿no? Para los que están más abajo de ello, ¿no? Entonces, en lo que son las presas de tierra, vamos a tener lo que son funciones de las presas, como tenemos abastecimiento de agua, una de las funciones de las presas. También tenemos la generación de energía hidroeléctrica, ¿no? Que también utilizamos y que no contamina mucho en este aspecto. Protección contra inundaciones. También en otros lugares, nuestra investigación hemos visto que en otros lugares lo utilizan, hacen las presas con la finalidad de proteger de inundaciones, ¿no? De acuerdo. También lo que sea en recreo, ¿no? En los siguientes tenemos las exigencias básicas que debe tener una presa. Como primer punto tenemos que la presa sea estable. ¿Y de qué dependerá que sea estable? Dependerá mucho de la estructura y más que nada de la tierra, porque la estructura va a estar en la tierra. Si no analizamos bien la tierra, ¿de qué nos sirve una buena estructura? No nos sirve de nada. Entonces, por ello se necesita analizar muy bien, hacer estudios geotécnicos, ingenieriles, para poder determinar de qué forma va a ser nuestra estructura y de qué forma lo vamos a encontrar, ¿no? Porque mayormente las presas, como ya sabemos, se hacen en cuellos de garganta. Entonces, para ello necesitamos conocer las características de este cuenco, ¿no? También los estudios lo que son geológicos, ¿no? También tenemos que constituye una banda razonable impermeable, ¿no? Claro que sí. Las presas, de acuerdo, en este caso las presas de tierra impermeabilizadas, ¿no? Si no saldría el agua, ¿no? Que el emprendimiento sea económico, justamente eso es lo que se busca en todo proyecto, cada proyecto que sea más económico, ¿no? Pero que sea mucho más rentable. Y aquí también seguimos teniendo elevado número de presas en el mundo, que es una estadística que tuvimos, un pequeño porcentaje de fallas, consecuencias graves de gran poder destructor, ¿no? Por este tema, presa por la misma, que se acumulan grandes cantidades de agua, tienen estas consecuencias graves, ¿no? Y aquí una de las presas nombramos el presa de Tetón, en 1975 que fue construido. Es una presa como vemos ahí, una presa de tierras de 73 metros de altura. Formación, en este caso, tobas volcánicas fue constituida esta presa, terminada en el año de 1976. También, y esta presa lo mencionamos porque colapsó el 5 de julio del mismo año durante su primer llenada, ¿no? ¿A qué se debe esto? Por la misma, ¿no? Aquí, al inicio, fue lo que se generó lo que es la tubificación, ¿no? Entonces, por ello, ya va a ser desgastando el material o la arcilla también que se le pone en medio de las rocas, entonces por ello ya va filtrando, ya se genera un fallo por tubificación. Ello ya nos lleva a lo que es la erosión.
Presa, aquí también nombramos otra presa de Tous. Presa con núcleo arcilloso de 71 metros de altura. Se arruinó por la riada del 20 de octubre de 1982 esto sí que es distinto al otro que por rebosamiento, ¿no? Que también nos debe llevar también a estudiar mucho mejor lo que es la hidrología. Si no hemos estudiado muy bien la hidrología, claro que nuestra presa va a rebalsar y eso rebosamiento. Y el rebosamiento va a desgastar a nuestra estructura, ¿no? Ya sea de tierra. Al tener rebosamiento, claro que le va a llevar todo el material llevando a una consecuencia a mayor, ¿no? Y aquí tenemos la elección de tipo de presa. Cómo debemos elegir todas las pautas que debemos tener para poder elegir los tipos de presa. Por ejemplo, tenemos la elección con el tipo de presa debe estar presente con un estudio comparativo de soluciones posibles. Como vuelvo a recalcar, todo tiene que estar en base a lo que es economía, estructura hidráulica y más que nada lo que nos va para qué va a estar definida esta presa, ¿no? También lo que es muy importante, consideraciones geológicas, las clases naturales disponibles en el lugar, ¿no? Exigencias de aliviadero, aprovechamiento de los recursos naturales. Tenemos los tipos de presa de tierra y factores del proyecto. Como ya te he mencionado, tenemos la presa de sección homogénea, ¿no? Como vemos en el gráfico, tenemos la erosión progresiva con el subida. También tenemos el presa homogénea sin drain. En este caso también tenemos una zona de filtro, zona de drain, y también ahí tenemos otro tipo de presas. Y aquí seguimos teniendo lo que es la presa homogénea con capa drenada horizontal, ¿no? Como vemos, ya tenemos el filtro, aquí tenemos el drain, y aquí ahora más en el siguiente imagen tenemos la presa homogénea con drain longitudinal y drenes transversales. Ahí tenemos el drain longitudinal, el drain transversal cada cierto intervalo, ¿no? Aquí también tenemos las causas de fallas de presas de materiales sueltos. En este caso también eso es lo que nos influye del suelo, ¿no? Si el material está suelto, claro que va a haber una falla, ¿no? Más, digamos, más acertada que una falla siempre va a ocurrir. Aquí tenemos unas causas, por ejemplo, es una estadística que por rebosamiento tenemos un 30%, filtración notable de la presa en el cimiento tenemos un 25%, por deslizamientos tenemos un 15%, fugas en conductos tenemos un 13%, erosión de taludes en 5%, otras y combinación de varias causas 7%, desconocida en 5%. Y lo que podemos resaltar de esta estadística es por la falla de rebosamiento. Pues, ¿a qué se debe de repente este tipo de falla que está generando a mayor? De repente porque no existe un buen estudio de hidrología, ¿no? Pasa que a veces van en una temporada, hacen un estudio y ahí queda, y nada más. Y no se van a más allá, porque como se dice en un estudio se debe ver los antecedentes del lugar, porque de repente hay una temporada que sí, además, pues por este sistema, claro que de nuestra presa va a rebalsar, entonces ya se tiene el rebosamiento, prácticamente luego tiene las consecuencias más trágicas, ¿no? Aquí tenemos también causas de fallas en lo mismo, en lo que son materiales, distribución de fallas en función de edad de la presa, en este caso según la edad de la presa, ¿no? Años desde el fin de la construcción, por ejemplo tenemos por rebosamiento el 9%, por filtración 16%, deslizamiento el 29%, fuga en conducto el 23%. Como aquí vemos también, lo que más nos resalta, pues en lo que es en fuga en conducto es de 1 año a 5 años, el 50%, ¿no? Y lo que tenemos más cantidad también es de 10 a 20 en el rebosamiento.
En este caso, por rebosamiento, si en caso no se rebosa, que la estructura va a tener más tiempo de vida útil, ¿no? Y aquí también tenemos la filtración, 34% de 1 a 5 años, ¿no? Esas son las estadísticas que cada uno lo podemos analizar. Aquí tenemos el rebosamiento, causas de fallo de rebosamiento. ¿Por qué ocurren estos, como ya les dije? Inadecuada, porque primer punto tenemos inadecuada prevención de avenidas, causas más frecuentes. Y en el sistema de control del nivel de agua en el embalse. Eso es lo que pasa, ¿no? Causas más frecuentes. De repente, en el sur se hizo en un tiempo de sequía, cosa que si en caso llega en invierno, claro que va a ser distinto, ¿no? Por ello, ¿no? Mecanismos de falla. Tenemos la erosión hidráulica progresiva. Afecta partículas de arcillas, limos y masas escolares, mecanismos de resistencia a la erosión. También tenemos lo que son materiales cohesivos. Estos materiales cohesivos más que nada son para poder impermeabilizar, ¿no? Para ello nos sirve bastante este material cohesivos. Las presas con este material pueden resistir rebosamiento moderado sin romperse, ¿no? También tenemos lo que son materiales granulares. Solo se cuenta el peso del particular cuando es el insuficiente. Rotura de la presa de forma gradual o rápida. También tenemos en el número 2 deslizamiento masivo. La rotura se produce en forma repentina, dando lugar a una onda de gran poder destructivo. Este deslizamiento masivo es cuando ya pasa después de rebozo, ¿no? Pasa del rebozo, claro que va a venir un deslizamiento masivo. O también de lo contrario, cuando hubo demasiada filtración y el suelo ya se hizo un colchón de agua. Entonces esto aquí lleva a un deslizamiento, ¿no? Aquí tenemos un control que estamos planteando para filtraciones. Antes de 1930, énfasis en evitar la filtración. Posteriormente, en énfasis en su control para prevenir problemas de erosión interna y tubificación. Muchas veces tenemos ese problema de tubificación. Tenemos la presa y por debajo de la presa ya está la falla de tubificación. Entonces, elementos de control de filtración. Núcleo arcilloso que reduce los caudales de filtración, como lo que son los arcillas, limos, son muy buenos en lo que para ¿no? Claro que tiene que tener una comportación buena, ¿no? Filtro que impide la erosión interna, ¿no? También lo que son los drenajes que controla y conduce la filtración. Debe controlarse la filtración a través de la presa y su cimentación, ¿no? En este caso. Si no controlamos ellos, vamos a tener más consecuencias. Como vemos en la imagen, en el núcleo tenemos lo que es la trinchera de intervención, lo que estamos utilizando las arcillas o limos, ¿no? Ahí a costa tenemos el tren, filtro y aluminio permeable y el núcleo, ¿no? El núcleo que es la arcilla. Aquí tenemos control de filtración en terreno de cimentación. Solución de impermeabilizantes. Tenemos trinchera rellena, como en el anterior, parecido. Tenemos pantalla continua excavada para mantener las paredes y rellena con arena grava con granular. Tenemos pantalla de inyecciones, mantos impermeabilizantes, horizontales aguas arriba de la presa. Pozos alivio con sus filtros en la zona de aguas abajo, ¿no? Como vemos en la imagen, ahí tenemos todas las características que tenemos, ¿no? El terreno de cimentación. Ahora vamos a ver lo que es el terreno, ¿no? El tratamiento individual de cimentación, patología, formación de grietas, creación de caminos de filtración preferencial, es lo que busca el agua, ¿no? Siempre busca infiltrar, siempre busca, si hay un aire o los poros en un suelo que de repente está mal compactado,
el agua siempre puede buscar ese vacío, ese poros por donde poder filtrar, ¿no? Preparación de los perfiles del apoyo de inclinación sobre de las camas de los estrios, la eliminación de irregularidades. Eso es lo que deseo. De repente hay partes que el material se necesita cambiar, pero a veces por obviar de repente un costo o de repente ganar más dinero por no cambiar ese material, lo dejan en nomás y hasta rápido lo hacen, ¿no? Y mantienen siempre trae consecuencias. Y también lo que es, ahí prácticamente nos generaría la turificación, ¿no? Zonas de voladizos, deben ser eliminadas, ¿no? Ahora tenemos la estabilidad en caso de sismos. En mecanismo de falla por sismo tenemos la rotura de la presa por un movimiento de falla importante en la cimentación. Tenemos la pérdida del resguardo debido a los movimientos tectónicos diferenciales, deslizamiento de taludes. También tenemos deslizamiento de presas sobre materiales de cimentación poco resistentes, o también lo que tenemos una licuación, ¿no? Licuación del terreno. También tenemos pérdida de resguardo debido a la falla de talud o de densificación del material de la presa. Tenemos también el rebosamiento por los mismos olas que se generan o desembalse que se genera por el movimiento, ¿no? Rotura de los órganos de desagüe. Por este también puede generarse, ¿no? Ahora llegamos a las conclusiones. La rotura de una presa puede producirse consecuencias devastadoras, como ya vuelvo a recalcar. Eso nos puede traer, ¿no? Los conocimientos sobre la composición de las presas de materiales sueltos se basan en gran medida en el análisis de casos patológicos y accidentes. En este caso siempre se va a ver ese tema de repente de prevenir, ¿no? Ese tipo de accidentes que se puede generar, ¿no? En los proyectos tenemos la implementación de adecuados sistemas de mantenimiento. La presa debe tener su mantenimiento cada vez que lo requiere y cada un cierto tiempo determinado. La redacción de planes de observación que sirvan para alertar a tiempo de indicios de comportamientos deficientes. Los suelos tienden a erosionarse cuando el agua fluye sobre ellos y a través de ellos. Estas son las conclusiones que hemos llegado a lo que son de las presas de tierra. Ahora, mi apreciación sobre este tema, para mí, los que son las presas de tierra son aplicables. Como vemos, se hizo en muchos proyectos con este sistema y de repente, por una parte, nos traen menos, es más económico, ¿no? Que de repente, en caso de las presas de arco, que son estructuras, ¿no? Son más económicos y de repente no tienen la misma resistencia que los que ya tienen los concreto, hormigón, en el caso de ellos, ¿no? Pero sí se dan, entonces sí son utilizables y se comportan muy bien siempre y cuando lo hacemos correctamente, como debe ser, con todos los estudios que se tienen que tener en cuenta, tanto como geotécnicos, ingenieriles, todo ello, ¿no? Todo ello para poder realizar un trabajo muy bien, un proyecto bueno, un proyecto que no tenga de repente daños y menos perjudicar a todo lo que está a su alrededor. Gracias. Ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. El día de hoy, quien habla, el alumno Edgar Vázquez Quispe, les va a hablar sobre la patología de presas de enrocamiento, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es la introducción, ¿no? En la introducción de las presas, ¿no? Son construcciones realizadas dentro de una cuenca o cerca de una cuenca dentro de los ríos, ¿no? Cerca de los ríos, perdón, con la finalidad de beneficiar, de abastecer el agua a la población de la zona, a los regadíos, a la generación de fluido eléctrico, ¿no? También al hablar en este tipo de presas, podemos hablar que existen varios tipos, ¿no? Dentro de ellos tenemos lo que es
de gravedad, de contrafuerte, de arco de bóveda, de escoleras, ¿no? En este caso que estamos hablando de enrocamiento, ¿no? Las presas, este tipo de presas es hecha, pues viene haciéndose desde hace tiempos antiguos, ¿no? Si hablamos a nivel mundial, este tipo de presas ha sido construido y es construido mayormente más que otras, tal vez, tipos de presas. Por la cual, ¿por qué? Por la parte económica también podemos decir, porque es importante. Es importante la parte económica. ¿Y por qué? Porque como habla de tierra, de enrocamiento, vas a utilizar material del lugar, del in situ, ¿no? De tierras sueltas, de las rocas que estén en ese lugar. O si bien tal vez en ese mismo lugar no hay, pero van a estar cerca de ellos. Tenemos lo que es el objetivo. El objetivo nos hemos basado, ¿no? En este caso, de la tierra y enrocamiento, ¿no? La cual es analizar las características y o condiciones de diseño y estabilidad de las presas de tierra y enrocamiento, así como los parámetros necesarios para la construcción, para así poder estimar su futuro comportamiento ante las condiciones de esfuerzos a lo que se pueda exponer. Vale decir, de los sismos, terremotos o movimientos telúricos, ¿no? La presa en sí es lo que la habíamos denominado hace un momento, ¿no? Es una barrera fabricada, ¿para qué? Para acumular, juntar, vale decir, embalsar el agua de los ríos, de los afluentes más cercanos, que podría ser, con la finalidad de dar el beneficio, ¿no? De generar fluido eléctrico, a los regadíos, de dar el agua a la población, entre otras cosas, ¿no? En la parte de aquí abajo tenemos lo que son las partes de la presa, la corona, el talud, la protección que tiene, entre otros tipos de presas. Hay varios tipos de presas en este caso. Aquí hemos nombrado algunos, ¿no? Que es de gravedad, de contrafuerte, de arco de bóveda, la cual ese arco de bóveda está siendo bastante usado, vamos a decirlo así, en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a soportar mejor que otras en lo que es, vale decir, del sismo, más que todo, ¿no? Que podría soportar al empuje del agua y todas esas cosas, ¿no? Y también para poder evacuarlo, ¿no? Existen según su estructura. Tenemos aquí, ¿no? Si hablamos según su estructura, hablamos de las presas de gravedad. ¿Qué son las presas de gravedad? Son todas aquellas en las que su propio peso es el encargado de resistir el empuje del agua. Netamente está basado en ello, ¿no? También, pues, dentro de ello tenemos lo que son las presas de gravedad, que pueden tener lo que es la escolera, que estamos hablando del tema, de la tierra homogénea, ¿no? Tierra zonificada. En este caso estamos hablando de las rocas y tierras del lugar, in situ, del hormigón, de su estructura. Las presas de bóveda o presas de arco, ¿no? En este caso, son todas aquellas con las cuales su propia forma es la encargada de resistir el empuje de agua, ¿no? En este caso, como hace un momento les estaba comentando, de que las presas de bóveda o presas en arco, en la actualidad, vamos a decir que son las más innovadoras en cuanto al diseño y que menor cantidad de hormigón se necesita para su construcción. Y ayuda a resistir bastante lo que es, vale decir, en lo que es, por ejemplo, ante un sismo, ¿no? Lo que se requiere. Y también puede, al empuje del agua, también a evacuarlo, ¿no? Según su material, tenemos ahí, ¿no? Según su material tenemos lo que es presas de material suelto, presas de enrocamiento, con cara de hormigón, ¿no? Presas de control de avenidas, que normalmente las presas de avenidas pues es para laminar el caudal de las avenidas torrenciales, ¿no? Con el fin de que no haya que no se cause daño a los cauces o situados de aguas abajo en la presa en caso de fuerte tormenta. Tenemos las presas de derivación,
Dentro de las presas de derivación tenemos lo que son las presas de almacenamiento, las presas de relave o jales. ¿No? En qué se diferencia, ¿no?, el almacenamiento o relave? El almacenamiento es netamente para embalsar, juntar el agua, ¿no?, dentro de las presas. Y los relaves netamente es vamos a decirlo así, de los centros mineros. Las presas homogéneas, en este caso, en la construcción de las presas de homogéneas, su estructura no está formada en su totalidad o un elevado porcentaje por un solo tipo de material. Generalmente se da por material compactado de baja permeabilidad. ¿A qué se refiere de baja permeabilidad, no? Permeabilidad es lo que deja pasar gradualmente lo que es el agua. En lo que vamos a encontrar más adelante es permeabilidad e impermeabilidad. ¿En qué se diferencia permeabilidad e impermeabilidad? Impermeabilidad es pues, lo que no deja pasar nada de agua. Permeabilidad es que deja pasar gradualmente de acuerdo a cada capa o en cada fase de la construcción o de la presa en sí, ¿no? Tenemos acá las presas homogéneas con filtro. En la parte de abajo en la imagen se ve el filtro. No sé si se llega a visualizar bien, pero en la parte de abajo lo que son los filtros. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a pasar gradualmente de la mejor manera el agua, en este caso. Presas de material graduadas, ¿no? En este caso son los materiales que están de forma gradual, ¿no? Vale decir, en este caso, ¿no? Las presas de enrocamiento. Tenemos ahí las presas de enrocamiento en sí, lo que es el tema que estamos tratando ahora, que tiene unas características intermedias, ¿no?, entre las presas de gravedad y las presas de tierra, ¿no? En este caso, vale decir de las presas de enrocamiento, ¿no? Es apropiada, ¿no?, cuanto más del 50% de material de relleno pueda ser clasificada de roca. Netamente roca, ¿por qué? Porque estamos hablando de una presa de enrocamiento, vale decir, ¿no? Aquí en la parte de abajo tenemos lo que es las presas de enrocamiento con corazón impermeable, presas de enrocamiento con pantalla impermeable. Como le decía hace un momento, ¿no?, la impermeable no deja pasar nada de agua, en la parte central estamos hablando, y también la pantalla es impermeable, no deja pasar nada de agua, ¿no? Ahí tenemos lo que también es las presas con delantal o con pilotes, los tipos de sección. En los tipos de sección normalmente tienden a llamarnos sección a una presa de tierra o forma que resulta de un corte vertical o transversal del eje de la presa, en este caso. Eso es el tipo de sección, ¿no? También ahí tenemos lo que es la sección homogénea, ¿no? En este caso vamos a decir de la sección homogénea, es un suelo que proporciona simultáneamente la impermeabilidad, lo que hace un momento les comentaba, que en cada fase, en cada etapa, está su impermeabilidad, deja pasar de a poquito gradualmente lo que es el agua, ¿no? Y normalmente estos suelos o este tipo de presas se emplea en la sección, ¿no?, de con suelos finos, limosos, arcillosos y con alto contenido de finos, ¿no?, la cual tienen la baja permeabilidad, en este caso, de lo que hablamos hace un momento, incluso de la parte de lo que es homogénea, ¿no? Tenemos también la sección graduada. En este caso, cuando hablamos de sección graduada, estamos hablando netamente de que los suelos son o tienen diferentes permeabilidades, ¿no? Las graduadas. Y la sección mixta, pues, tienen un poco de ambas, tanto de la graduada como de la homogénea, ¿no?
Y al mismo tiempo también tenemos aquí lo que es la presa en sí, y podemos también, tal vez en este caso podemos decirnos qué es lo que tiene, ¿no? Los materiales permeables, impermeables, el enrocamiento, las rocas finas o bravas que lleva, en este caso, la presa. También tenemos lo que es las causas de fallas en presas de tierra y enrocamiento. Tenemos lo que es la tubificación, tenemos lo que es el agrietamiento, las fallas por licuación, y al mismo tiempo también tenemos las fallas por deslizamiento de taludes. Cada una de ellas está haciendo cada una de ellas tiene su forma de acción de prevenir o poder evitar las fallas, en este caso, tanto de la tubificación, el agrietamiento, la licuación y todo ello, ¿no? Si bien es cierto, si hablamos de tubificación, hablamos pues de una tierra cuya agua no comienza a filtrarse a través del cuerpo o de su cimentación en este caso, ¿no? Porque inicia uno normalmente por el aguas arriba, pues terminando en aguas abajo. Si bien inicio, acá lo voy a mostrar, aquí está la imagen, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Acá es como está entrando el agua, el filtro del agua. Acá está iniciando del tubo, ¿no? Y en la parte de abajo lo que es la tubificación completa en sí de lo que estamos hablando. Las medidas para evitar la tubificación, como les comentaba, ¿no? Y una de las medidas es colocar pues filtros, ¿no? Para que con la finalidad de que pueda adecuadamente lo que es filtrar o botar lo que es o salir de a poco el agua. Como les comentaba, aquí está el agrietamiento, las medidas, las fallas por licuación, el deslizamiento de taludes, en este caso. Bueno, acá tengo lo que es mi apreciación personal del tema. En este caso he apreciado de la siguiente manera, ¿no? En este tipo de presas de enrocado, por su forma de ejecución y su trabajo estructural, son muy buenos e importantes, muy aparte de que ofrezcan mayores márgenes de seguridad contra las fallas por corte, mejores que otras presas. Asimismo, la parte económica es importante, ya que es mucho menor que otras, ¿no? Como les comentaba anteriormente, minutos antes, ¿no? Antes que llegue a este tema de la apreciación, si hablamos de economía es porque se va a utilizar los materiales de la zona, del lugar o in situ, ¿no? Y no se va a tener que llevar demasiados materiales para la construcción de otro lugar, que acarrea, claro está, el gasto, ¿no? En este tipo de presas podemos mencionar también que se presentan comportamientos excelentes durante los sismos o movimientos telúricos, ¿no? Las cuales podemos mencionar también podemos mencionar que las membranas de estas presas que están apoyadas en los terraplenes de aguas arriba son más fáciles para su inspección y o reparación si fuese necesario, ¿no? Si se malograse o algo así. En sí, este tipo de presa ha sido construido desde hace muchos tiempos, atrás desde tiempos antiguos, y en la actualidad también se sigue haciendo porque es económico y también es muy ventajoso porque ayuda, pues tiene buena resistencia ante los sismos, ¿no? Ante el corte vertical es magnífico, en este caso de esta construcción de torre de presas de enrocamiento, ¿no? También llegamos a la conclusión, hemos concluido, tenemos tres conclusiones, ¿no? Las cuales
son, ¿no? Concluimos que la realización de estos proyectos es beneficioso para la población y en general para observar los componentes y en forma de funcionamiento de una presa de materia natural como es la tierra. También podemos decir que las presas de tierra son una propuesta más económica a una hecha de concreto y su funcionalidad es la misma dependiendo a su uso. Asimismo, también podemos concluir que un buen diseño de presas de tierra y enrocamiento debe de garantizar la estabilidad y la seguridad contra los distintos tipos de falla. Vale decir lo que hemos comentado, la tubificación, el agrietamiento, la licuación y el deslizamiento. Bueno, acá he puesto algunas recomendaciones, ¿no? En las cuales nos basamos más que todo en lo que es las presas de enrocamiento, las cuales son las más utilizadas, ya que son menos costosas y pueden construirse con suelos naturales existentes en la zona, sin procesamiento o con un procesamiento mínimo, y pueden ser elevadas y reparadas en el mejor de los casos, ¿no? Que más que todo es económico en este caso estamos hablando. También podemos comentar de que los taludes de las presas dependen generalmente de las características de los materiales de construcción, de las condiciones de la fundación, de la altura de la presa. También podemos comentar de que la estabilidad de las presas de tierra y enrocamiento principalmente de los taludes es muy bueno, ¿no? Usualmente aparte también podemos decir que su predimensionamiento está en base a las normas y recomendaciones normalmente que se obtienen, ¿no? En el momento del estudio de diferentes de la presa. Bueno, esto es en cuanto a mi exposición. Gracias, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Roger Castro Sillón, alumno de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de los Andes. El tema que nos ha tocado exponer a todos los grupos en general es patologías en las presas. Como sabemos, las presas son obras hidráulicas que ya se vienen construyendo desde hace miles de años atrás. Fueron los romanos que empezaron con las primeras construcciones de estas obras hidráulicas, que son de muy utilidad a la humanidad. Tenemos que saber que primeramente una presa es un depósito de agua artificial. ¿Esto para qué se da o con qué finalidad? Esto se da con la finalidad de que en el caso que pase algún catástrofe natural, esto va a ser este es un depósito que puede dar soluciones a diferentes problemas que se pueden existir. Ya puede ser con un pueblo, con la agricultura, etcétera. Ahora en la actualidad que estamos viviendo ahorita, que es con esta pandemia, ya tiene que, en la construcción de obras hidráulicas, de presas hidráulicas, tiene que ya personarse, contratar a personal que tenga, que haga respetar los protocolos que se están rigiendo por el Estado en esta pandemia, como que tener a un personal calificado para que pase constantemente en la construcción donde estemos trabajando la presa, para que tener más cuidado con las personas que estén cumpliendo con los protocolos, como que usar mascarillas, distanciamiento social, alcohol en gel, poner lavaderos en puntos estratégicos para que el mismo personal pase lavándose las manos y así evitar que nos contagiemos con esta situación que está complicada hoy día. Ahora hablaremos de los tipos de presas. Existen varios tipos de presas. Uno que es la que es presas de arco, presas de contrafuerte, presas de núcleo, presas de pantalla y presas de gravedad. Ahora, el tema central que me ha tocado a mí es el presas de arco. Como dice, las presas de arco, el arco es una geometría muy resistente por excelencia. Una presa arco es capaz de resistir grandes esfuerzos que van a actuar sobre ella. El requerimiento de la presa se da sobre todo en las secciones verticales. Una presa de arco va a tener mucha importancia
en las secciones verticales y horizontales de dicha presa. Ahora hablaremos de los diseños de las presas. Para diseñar una presa es muy complejo. Tenemos que contar con el personal calificado e idóneo para poder diseñar una presa, ya que si no diseñamos bien una presa, esto puede conllevar a que la presa falle y en consecuencia exista una tragedia. En el diseño de presa se va a centrar en el análisis tensional de la presa y en una geometría de arco que está concentrada en la fuerza de tracción que van a actuar sobre dicha presa. Ahora hablaremos de los tipos de presas arco. Hay dos tipos de presas arco. El uno que es el perfil del radio constante y el otro que es el perfil del ángulo constante. En el perfil de radio constante se compone una geometría más simple. Combina una cara vertical, el cual va a ir aguas arriba de radio constante con una pendiente radial uniforme aguas abajo. Ahora hablaremos del perfil del otro tipo de presa, el tipo de presa de arco, que es el perfil de ángulo constante. Acá esto al diseñador es más complejo. ¿Por qué? Porque combina una cara vertical aguas arriba de radio constante con una pendiente radial uniforme aguas abajo. Ahora me voy a centrar en el tema que nos ha especificado usted, ingeniero, que es las patologías que pueden existir en una presa. Hay diferentes tipos de patologías. Primeramente, una patología que es muy común en el diseño que se va a dar en las presas de arco es el diseño erróneo del aliviadero. El aliviadero es un componente bastante importante en el diseño de una presa. ¿Por qué? Porque si el aliviadero no es capaz de evacuar las lluvias extremas que se van a dar en esa zona, esto ¿a qué conlleva? A que el embalse pase por encima del nivel máximo del que ha sido proyectado a la hora de la construcción de la presa. Otra patología que tenemos es cuando el agua pasa por encima de la corona. Esto va a causar erosiones que pueden hacer que las presas se colapsen o se derrumben. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Puede tener consecuencias económicas y lo que más ambientales también puede tener, y lo que más podemos lamentar es pérdidas humanas. Ahora otra patología que tenemos es cuando el macizo de la presa no resiste la presión de un nivel de agua muy elevado. Por eso hay que diseñar bien para que las presas no puedan fallar por ese tema del macizo de la presa. Otra patología, cuando la presión del agua en el embalse es mayor, esto que va a causar infiltraciones, y esto a su vez puede causar derrumbe de la presa. ¿Por qué? Porque la infiltración puede ser verticalmente, horizontalmente, y esto sí va a hacer que la presa, no en un corto tiempo, sino en un largo tiempo, empiece a fallar y por ende empiece a derrumbarse. El diseño erróneo del macizo de la presa, que es la cimentación. A la hora de construir una presa, tenemos que construirlo con la cimentación adecuada. Para esto se hace un estudio de mecánica de suelos, para que, de acuerdo a eso, de acuerdo también de la tonelada, de la tonelada de que va a ser hecho la presa, se va a diseñar la cimentación para que sí resistan todos los esfuerzos que van a actuar sobre ella. Recordemos que la cimentación son las que van a soportar todas las cargas que van a venir de las presas. El otro, en la inestabilidad geológica. ¿Esto por qué? Porque al no hacerse un estudio adecuado de la geología del terreno en el que va a construir la presa,
Esto va a hacer que en un cierto tiempo la presa empiece a fallar, y esto ¿qué va a tener como consecuencias? A que se derrumbe o que colapse la presa. El otro, también al mantenimiento. Como dice, en cada proyecto, en cada obra, siempre tiene que hacerse un mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer un mantenimiento, esto va a hacer que la presa llegue a su tiempo de vida que ha sido especulado en el expediente técnico. Porque cuando no se va a dar un mantenimiento, esto ¿a qué va a llevar consecuencias? A que después rehabilitemos la presa. Y como sabremos, un mantenimiento va a ser menos gastos que una rehabilitación de la presa. Y por último, la acción sísmica. A veces nosotros hacemos un análisis y vamos a hacer nuestro proyecto de presas estipulando ya un análisis sísmico que ha sido estudiado, pero siempre tenemos que irnos, como usted siempre lo dice, ingeniero, tenemos que irnos a la parte más crítica del proyecto. En caso pase un sismo más fuerte, tenemos que proyectarlo a ese evento que puede causar a que la empresa sufra derrumbe o colapso. Bueno, ingeniero, por eso como recomendación diríamos que a la hora de construir una presa tenemos que contar con el personal calificado, idóneo, para hacer todos los estudios antes de construir la presa, porque esto nos va a ¿qué? Esto nos va a conllevar a que la presa tenga una vida útil más adecuada, y que no pueda causar daños a la población, a la agricultura, que pueda estar cercano a la presa. Muchas gracias, ingeniero.